Ok, listo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente. Hoy seguimos en el Alto Renacimiento, Alto Renacimiento, este periodo que verdaderamente fue corto. Estamos hablando de como unos 30 años, un periodo de como 30 años que es la culminación de todo ese desarrollo y ese empuje hacia la perfección que se había dado durante el 480 y que culmina con estos artistas que quieren verdaderamente llegar a otro nivel pues de perfección, de belleza estética en sus búsquedas artísticas, ¿verdad? Entonces, habíamos quedado con Miguel Ángel la vez pasada, habíamos abordado principalmente la Capilla Sixtina. Em, y bueno, aquí lo que es interesante recalcar es el hecho de que ay, perdón, em, en este momento de la iglesia, les había comentado en la clase anterior, o sea, tener presente que en Florencia las cosas habían decaído un poco debido a pues las situaciones que se estaban dando entre lo que fue desterrar a los Médicis y todo el tema de Savonarola que eventualmente pues no solo lo es que ha excomulgado de la iglesia, sino que también lo matan en Florencia. Pero con eso sucediendo ahí, el mundo del arte básicamente va a girar en torno a Roma, ¿verdad? Entonces, todas las grandes obras se van a llevar a cabo en Roma y lo que vemos es este alineamiento en ese momento de estos ideales humanistas que se habían venido desarrollando en el siglo XV y los papas, ¿verdad? Los papas van a como que tener estos ideales que buscan esa grandeza clásica, que tienen, o sea, que integran a su concepción de la religión y su fe, integran la racionalidad, integran al ser humano, integran esa perfectibilidad que sentimos que a lo que se puede llegar. Y pues ahí en esa perfectibilidad es, en el caso de los artistas, es lo que estamos estudiando, pero igual es esta noción de que el mismo Papa puede llegar a ser ese administrador terrenal de Dios, por lo que en esta búsqueda de perfección todos están ante eso, ¿verdad? Entonces, como les decía, un momento de importante mecenazgo por parte de la iglesia misma, perdón, em, que van a estar pues construyendo una nueva catedral completa, así como pues en este caso creando esta gran obra de arte que es la parte superior, el techo de la Capilla Sistina. Em, entonces, a ver, algunas de las cosas que habíamos repasado, que habíamos visto, es como en las primeras composiciones, las primeras que él crea, y que, perdón, habíamos abordado, pero esto en la clase anterior, pero les recuerdo el hecho de que estas son escenas de Génesis, del primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que empieza con una de las últimas escenas de las historias de Génesis, que es el arca de Noé, ¿verdad? La construcción o sea, el gran la tempestad y el hecho de que queda salvado Noé gracias a su fe en Dios y por hacer lo que le mandan a decir. A ver, aquí habíamos abordado los cuerpos, estos cuerpos súper grandes y una escena que es bastante cargada y sin embargo muy legible en sí, muy balanceado en sus pesos, ¿verdad? Y contrapesos, este peso grande de este triángulo a este costado, pero que es contrabalanceado con esta isla acá, y que se ven diferentes escenas o momentos de la gran, o sea, pues esta inundación que se lleva a cabo. Entonces, gente en una barca, gente que huye a una isla y que están viendo que en cualquier momento pues les va a llevar el agua, estos que buscan una montaña, una cima más alta, ¿verdad? Y cómo van con todas sus cosas, todos sus tiliches, y este que se encarama hasta que a un árbol para ver si logra escaparse.
Pero cuando se baja, o sea, consideren esta es la primera, se baja del andamio, o sea, se baja del andamio y ya pueden desarmar el andamio, que es un chunchón grande, imagínense, ¿verdad? Entonces ya lo puede ver de lejos y ya puede tener una mayor perspectiva de qué es lo cuál es el efecto, el impacto de su imagen. Entonces, ahí es donde él empieza a hacer escenas con las figuras mucho más grandes y mucho más protagónicos dentro de la historia, ¿verdad? Entonces, la escena de el pecado original y la expulsión, y como en un solo, básicamente, cuadro, pueden haber dos momentos simultáneamente en la escena y ni siquiera del todo separados en términos composicionales. En este caso, pues se ligan del cuerpo de la culebra, que se convierte en esta figura de una mujer que es la que le da la fruta prohibida, es casi como una rama del árbol que por este lado sale como si fuera otra rama, este ángel que es el ángel que los expulsa, ¿verdad? Y entonces eso literalmente enlaza esta escena haciéndola una sola, pero que así es algo que vamos a ver en la obra de Miguel Ángel, en otras obras de él, que en un mismo lugar como que busca meterlo todo en un mismo momento, sin necesariamente que sea como hemos visto en otras obras, que es como una narrativa de una escena y puede ser en un mismo cuadro, pero que las escenas están como muy encapsuladas en su momento y en su lugar. En este caso no, todo está como más amalgamado. Em, y creo que tiene que ver con la manera en que él percibe todo esto. O sea, hay que tener claro que es altamente devoto y al paso de los años, pues aún más em, profunda es su religiosidad. La obra principal más reconocida, una de las más imágenes más reconocidas del mundo, y definitivamente la más, pues, divulgada de las de la Capilla Sixtina, que pues es la creación de Adán, una imagen que es bastante cargada, en donde vemos su fascinación con el cuerpo, principalmente el cuerpo del hombre y un cuerpo que es bastante clásico. ¿Verdad? O sea, con esa perfectibilidad que tenían las esculturas griegas, eso es lo que él va a integrar. Y vamos a ver un cuerpo que es, así como en las esculturas griegas, que todos los músculos están tensados y se puede ver toda esa fuerza ahí adentro del cuerpo, pues es exactamente la misma cosa, solo que además de eso, las búsquedas de Miguel Ángel son cómo puedo generar en la pose, en la manera en que está el gesto mismo, la mirada, cómo todo eso lo puedo incluir dentro de mi expresión, lo que se puede expresar a través del cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, aquí esa languidez que tiene Adán en este momento y esa carga casi eléctrica que existe justo en este punto entre estos dos dedos que casi tocan, pero no lo hacen, em, pues se siente esa energía y que esa energía es la que parece o se siente que es el que está levantando la figura de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, pues a través de cuerpos se puede generar esos elementos? Aquí no hay otro aspecto, no hay elementos como diferentes patrones o elementos que se repiten para generar ese ritmo o generar ciertas líneas súper expresivas, no, es a través del cuerpo que se logra esa expresividad. ¿Verdad? Entonces eso es clave en comprender a Miguel Ángel. Y lo vamos a seguir viendo. Importante señalar que, bueno, así como para Leonardo, dibujo es definitivamente uno de los componentes más importantes para el artista, para trabajar sus ideas. Entonces, dentro del dibujo está trabajando sus ideas y como que buscando la mejor pose, ¿verdad? ¿Cómo quiero que esté Adán es posicionado? Entonces, y en esas mismas hojas es que hace sus búsquedas, sus exploraciones visuales para definir cómo se va a ver en su totalidad.
Y que definitivamente, pues aquí tal vez esto se lo tenía que haber enseñado anteriormente cuando hice referencia a los cuerpos helenísticos, ¿verdad? Estos cuerpos súper expresivos. Había mencionado yo sobre las esculturas griegas, pero aquí lo que podemos darnos cuenta es también en el helenismo, ese periodo de mayor dramatismo artístico en el mundo griego, pues Miguel Ángel se va a ver súper inspirado en eso, ¿verdad? Cómo este cuerpo gira de este modo en que queda claro que está sufriendo y este atrapamiento de las otras figuras, que ha perdido su balance, ¿verdad? Todos esos aspectos, como es el cuerpo mismo que genera esa sensación, ¿verdad? Esas sensaciones, esas emociones en nosotros y con estos cuerpos pues bastante fuertes. Y bueno, señalarles que Miguel Ángel había estado en el sitio cuando se encontró cerca del Foro Traiano esta escultura 1506. Entonces, justo en estos años él está ante esta obra y eso se va a convertir en parte de la colección del Vaticano, por lo que él lo va a seguir viendo. Em, Estas figuras de las sibilas y los diferentes profetas y demás, nada más les traigo un par para recordarnos de los elementos arquitectónicos que integra Miguel Ángel a la composición total, que ahora vamos a ver, cuando lleguemos a ver el último juicio, vamos a ver lo magníficos que son estas figuras, magníficas, son grandes y dan esta sensación que verdaderamente salen o surgen de la pared, le agregan una tridimensionalidad al espacio y ocupan esa arquitectura que él ha diseñado para el espacio. Entonces, esos cuerpos tienen que ser monumentales, tienen que ocupar el espacio, tienen que estar además en dispuestos en su forma de cierta manera de que pueda ocupar bastante espacio. Entonces aquí el escorzo tremendo de este brazo que va para atrás. Tengo hijos que quieren saludar, que les acaban de dar un chicle o algo así, que huelen. Chocolate. Bye guys, chao, paz. Bye. Entonces, ¿Es aquí clase? sí es mi clase, perdón. Entonces, ese escorzo que vemos en el cuerpo también está ocupando este espacio arquitectónico, ¿verdad? Que él ha construido para generar pues toda una ilusión en este espacio. Deme un segundito nada más para. Perdón. Entonces, bueno, la Sibila y nuevamente es que es espectacular ver estos dibujos, ¿verdad? Entonces, ver cómo él está planificando los movimientos, los detalles que son necesarios. Ojo, esta mano es la mano que sujeta el libro atrás, este pie que es un pie que parece, nos activa, no es una figura pasiva, ya no está ahí esperando a que le pasen las cosas, ¿verdad? Ella está en acción. En cualquier momento, pues va a girar nuevamente, hay mucha torsión, hay mucha energía como encerrada en ese cuerpo que en cualquier momento uno siente que se va a mover. Y que, bueno, todo eso activa el espacio, todo eso hace que nuestro ojo continuamente se abarque todo el espacio de lo que es, pues, esta capilla, ¿verdad? Entonces, si hemos abordado esto, entonces repasar escultura. Em, Miguel Ángel, la semana antepasada, cuando habíamos tenido clase, habíamos abordado esta tumba del Papa Julio II, que fue un proyecto que él estaba súper emocionado por completarlo, pero que pues el Papa Julio le había pedido que que tuviera el trabajo en esta tumba, que tenía pues él un montón de ideas para que fuera una situación bastante grande y magnífico. Por favor, ciérrame la puerta, amigos. Em, y pues termina siendo básicamente el aporte principal, o sea, lo que hace Miguel Ángel para esta tumba del Papa es la escultura de Moisés. Entonces, esta es una de las esculturas más
famosas en ese momento. Él la crea en 1513, 1515, después de terminar la Capilla Sistina. Entonces ya como que termina este proyecto que quiere el Papa y entonces el Papa le dice, está bien, siga con mi tumba, ¿verdad? Y entonces él sigue y la primera de las muchas figuras que iban a estar en su plan original para esta tumba, que era pues una cuestión que iba a tener hasta 40 cuerpos tallados, figuras pues, talladas para esta gran tumba que iba a ser además pues la tumba en sí como una estructura completa que uno la podía rodear, pues nunca se dio. Entonces, él crea la obra de Moisés para el proyecto y vemos estos grandes cambios que se están dando entre pues los inicios del Renacimiento con un Donatello, y aquí lo comparo con la escultura de San Juan de Donatello, y lo que logra Miguel Ángel, que es muchísimo más acción, un cuerpo que parece aún cada vez más naturalista, tiene toda esta energía por dentro, tiene pues este aspecto de un cuerpo bastante fuerte, ¿verdad? Estos músculos, esta musculatura tan definida, el alto nivel de detalle de todos estos, pues hasta que las venas que las vemos aquí talladas en la piedra y con este pie que además está echada para atrás como si en cualquier momento Moisés se va a parar. No lo vemos tan pasivo como Donatello, como el San Juan de Donatello, que está así sentado de una forma como que igual esperando a ver qué va a pasar enfrente de él, ¿verdad? Que es como que de ahí está y definitivamente pues tiene claras referencias la obra de Donatello a la obra clásica, o sea, a la antigüedad, ese drapeado, esa monumentalidad, ese volumen, el detalle en las manos, que ahí vemos esa búsqueda, ¿verdad? Em, pero vemos en Miguel Ángel, pues, una figura que es em, mucho más activa, ¿verdad? Y es como que podemos sentir lo que está pensando detrás de esa cara, esas preocupaciones que tiene Moisés en este momento, que posiblemente es el momento en que todavía tiene las tabletas, entonces no las ha tirado en ira. Entonces, ¿será que el momento en que por primer instante ve al pueblo judío ahí como un sacrificio, algo que no, y venerando, perdón, no un sacrificio, pero venerando el cordero dorado, ¿verdad? Y que entonces se va a enojar el momento después, pero esa cabeza volteada tan, como que tan fuertemente, no es simplemente mirando hacia un punto distante como vemos en el caso del San Juan, sino que algo le ha llamado la atención, ha volteado la mirada y ahí pues, y lo logra hacer Miguel Ángel de una forma supremamente convincente y que esta es una figura además muy potente, ¿verdad? Entonces todo eso es súper importante reconocer en las búsquedas de Miguel Ángel. Em, y de último, para el repaso, última parte del repaso que quería hacer de la vez pasada era comentar sobre las figuras de los esclavos. Son 6 en total que existen. De estos, los primeros dos son estos que él había creado en el mismo tiempo, en la misma época del Moisés, y estos que había creado varias décadas después. Em, eh, entonces, aquí vemos, o lo que emociona mucho a muchos historiadores de arte, es ver cómo él trabaja la piedra, ver la sensualidad, además que tiene y que integra a su obra, ¿verdad? Entonces, en estas obras más tempranas son figuras altamente sensuales. A él siempre, pues, le gustaba más trabajar con el cuerpo masculino. Y bueno, lo trabaja, podemos decir, pues de cierta manera mucho mejor. Vamos a ver ejemplos de eso ahorita más adelante con la tumba de los Medicis, en donde domina de cierta manera mejor, eh, pues la representación o la alusión al cuerpo humano. Em, Aquí nada más les quería recordar con estos detalles, ver cómo en estas obras y no sabemos cuál era el nivel
acabado que tenía, cuál era la intención del artista con estas piezas, qué tanto iba a dejarlo pues literalmente inmerso dentro de la piedra. No lo sabemos, nunca vamos a saber. Aquí lo podemos ver, la anterior es de las de 1513, 1515, estas ya son detalles de la obra de los años, de la década de los 30, en donde vemos pues que la figura todavía la estaba trabajando, eso queda claro. Pero como les había señalado, y creo que era la final de la clase de la vez pasada, es cómo él ya va concibiendo las partes del cuerpo que van a estar más atrás. O sea, claramente estos no son los primeros, o sea, ahí no va a ir el ojo, ahí no va a ir la nariz necesariamente, pero ya lo está buscando, ¿verdad? Para liberarlo, digamos, de la piedra, de donde va a surgir. Aquí, otro detalle. Aquí lo pueden ver nuevamente. Y pueden darse cuenta que claramente la cabeza no iría a estar ahí, estaría como más para acá, pero que desde ya lo está integrando como lo que iría a estar viendo más atrás de este punto del brazo. Entonces, ver su forma de trabajar, ver cómo los diferentes, eh, ay, se me fue la palabra, cinceles que usa, ¿verdad? Para lograr su obra. Eh, ok, entonces, ahí habíamos quedado ahí. Y ahora me gustaría seguir adelante. Ya hoy la intención es terminar con Miguel Ángel y empezar a introducir a Rafael. Entonces, hay bueno, tres principales obras que vamos a ver, pero dos de estas son grandes. Entonces, vamos a ver cómo nos va. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Quisiera hacer algún comentario. Ok, entonces, esta es la capilla de los Médicis. Es el lugar donde pues descansan los cuerpos de dos de los duques de Medici que vivieron pues en estos años, cuando se hizo la obra, 1519 a 1534. Es un momento pues donde no hay mucha paz necesariamente, eventualmente va a ingresar el imperio, el Sacro Imperio Romano, va a saquear en 1527 Roma. En esos años va a haber también, Florencia va a poder resistir en un momento, pero luego va a caer también en 1530. Entonces es un momento pues con muchas dificultades políticas. Y ya también, ¿qué más está sucediendo? Y esto lo iremos a abordar también cuando vemos el, el último juicio, pero también están surgiendo las ideas de Martín Lutero y el protestantismo, ¿verdad? Entonces las cosas ya no se sienten tan estables como tal vez se habían sentido hacia el final del 480 o inicios del 580, ¿verdad? Cuando en esos años del Alto Renacimiento, pues de cierto modo había una sensación de estabilidad que permitía tener como estas ilusiones a la grandeza y que vamos a ver ya en esta última etapa de Miguel Ángel cómo eso va a cambiar. El más longevo de los artistas, de los tres grandes artistas del Alto Renacimiento fue Miguel Ángel, murió a los 88 años. Y este es un proyecto que pues le mandan a hacer los Medicis en un momento en que él vuelve a estar de vuelta en Florencia. Él diseña el espacio de esta capilla. Es una capilla que en sí es como un espacio un poco restringido, no tiene del todo ventanas que miran hacia afuera y todas estas falsas ventanas que no permiten la luz entrar. Y podemos ver que pues hay una cúpula encima con formas, la importancia de las formas geométricas, ¿verdad? Y que entonces aquí es, pues en este espacio bastante reducido, que perdón que no les traje un plano, pero el plano es totalmente cuadrado, el espacio en sí, y luego tiene a uno de los costados un pequeño altar que en sí también es cuadrado.
Y arriba, pues como les decía, son esos círculos, pero es mucho más alto que es eh, que de las dimensiones del perímetro del espacio en sí. Entonces, es un espacio que se siente un poco encerrado, como les decía anteriormente, pero que a la vez jala la mirada para arriba debido a precisamente esa cúpula, ¿verdad? Entonces, en sí hay como esta esencia de como trascendental en este espacio que no podemos sino que mirar hacia arriba y pues en sí vemos cómo Miguel Ángel está diseñando en el espacio mismo esa atención hacia el cielo, ¿verdad? Donde pues básicamente residen estos dos duques. Em, entonces tenemos la tumba de Giuliano de Medici, así como la tumba de su primo Lorenzo di Medici, que no es el mismo que Lorenzo el Magnífico del siglo anterior, ¿verdad? Estos dos son del Cinquecento, son pues de un periodo en que ya era considerado un ducado, en donde hay un duque y ya no era una república como se pretendía hacer en el 480. Entonces, este es el lado de Giuliano, de Medici, y nos, el, las únicas de las formas que están completamente terminadas, se puede decir, pero nuevamente uno no sabe qué tanto era el deseo de mantenerlas de cierto modo un poco con un cierto acabado, no acabado. La figura misma del retrato de Giuliano, él está en bulto redondo y totalmente terminado, así como el primo Lorenzo. Y luego tenemos estas dos formas, estas dos figuras que representan noche, que es la mujer, la noche y el día. Se dice básicamente pues que todo este espacio se dedica a esta noción del tiempo y cómo de cierto modo los humanos perdemos en contra del tiempo. Siempre él había estado, Miguel Ángel estaba como muy preocupado por la muerte y pues entre las preocupaciones que él tenía era que no iba a poder completar toda la cantidad de trabajos que él tenía la intención de hacer en su vida. Pues no se quería morir antes. Permiso. Y entonces en sí, el tema general de esta capilla es básicamente el tiempo y que lo va a retratar esas concepciones a partir de estos cuerpos. Em, Perdón. Lo interesante de estos cuerpos, no sé qué me pasa, de repente me dio algo. Lo interesante de los cuerpos es que, bueno, aquí podemos ver una figura que es bastante musculosa, igual vemos en este cuerpo del día, bastante musculosos, igual el cuerpo de Juliano, ¿verdad? Entonces esa musculatura súper definida va a estar presente. Em, pero vemos que los cuerpos están como contorsionados en unas poses que son casi imposibles de lograr. Y de cierto modo, aunque ella está muy pasiva, em, y de cierto modo atrapada en esa pose tan extraña, sin embargo, de cierto modo también hay cierta tensión, como cuando uno agarra de lo mismo que hemos estado hablando de como un resorte que está bien como comprimido, que en cualquier momento va a brincar o va a estallar. Entonces uno siente que estos cuerpos, por más que están como apagados, tienen bastante energía. Y eso va a ser distinto a las dos obras que van a estar justo enfrente, las dos figuras que están justo enfrente de día y noche. Aquí desde otro ángulo la pueden ver. Aquí es donde podemos decir que, ¿verdad? Lo que hacía referencia anteriormente de cómo él em, di- como que le complica la vida a los senos de las mujeres, porque no sabe exactamente dónde ponerlas. Entonces aquí vemos que el seno de noche es un poco extraño, ¿verdad? Hay algo ahí que como que no calza bien. Y además ella es muy alargada.
sus dimensiones, sus proporciones son un poco más alargadas pues, que el cuerpo normal y que ahí es donde empezamos a ver esa expresividad florecer en algo más allá de simplemente el uso de la pose, sino que qué más puedo hacer con el cuerpo para generar esas sensaciones, ¿verdad? Y que aun si es distorsionarla un poquito, pues lo puedo hacer. La más completada, la más terminada es ella, en la noche, de las cuatro figuras que vamos a ver aparte de los retratos. em, y ella contiene elementos que nos permiten identificarla como noche, ¿verdad? Entonces, si vemos acá, tiene esta tipo corona que lleva una luna creciente y una estrella. Y también hay un búho aquí y que se supone que este es son como tipo de amapola que pues referencia el sueño, referencias de la noche, un animal de noche. Y también no se sabe exactamente cuál es la intención de esta máscara, pero pues igual es parte de lo que se supone que eran los elementos que identificaba a ella y que se dice que probablemente iban a estar ese tipo de atributos en las otras figuras, pero ninguna de las otras tiene este nivel de detalle. Em, una forma exagerada, o sea, un cuerpo que parece ser alguien que va mucho al gimnasio, ¿verdad? Con esta pose un poco extraña y que remeda, pero hacia la otra dirección, esa torsión de cuerpo que había tenido la figura, la figura de en la noche, en donde su brazo derecho va eh, se encaja con el muslo izquierdo y el brazo izquierdo se echa para atrás. En este caso vemos que el día hace lo mismo, pero va en contra de nosotros, casi como que el día se está, en vez de uno ver y pensar que el día es que sale el sol y que ella más bien debería de estarse como guardando, es al revés, ¿verdad? Entonces es casi como que él se está guardando por el día, que va hacia adentro la figura. Vemos que tiene, como les decía, ese cierto nivel de detalle, de que no se completó la obra, pero es porque él básicamente huye de Florencia en un momento en los años 30, en todo ese momento tan difícil. Políticamente, él se integra a la vida política, Miguel Ángel se integra a la vida política de Florencia y bueno, llega un punto en que eh, pues se preocupa por su propia vida y decide que de todos modos pues tenía también trabajos que hacer en Roma y entonces se supone que él se va en el 34 y nunca más vuelve a Florencia, que debió de haberle dolido mucho porque él fue como súper florentino, ¿verdad? Tiene una familia de mucho tiempo que había estado allá, eh, pues eran de allá, pero, pero bueno. Entonces, él probablemente esto quedó sin terminar, estas esculturas quedaron ahí, nunca las terminó, nunca las culminó, y fue años posteriores, en 1545, que se termina de montar lo que actualmente vemos, y que lo termina de montar es Vasari, interesantemente, que fue como que el primer historiador del arte, el que escribió las vidas de los artistas, estas biografías de los artistas de Florencia en particular. Em, Hay algo que es súper interesante también, que es el hecho de que Miguel Ángel fue pues bastante humanista y polifacético. Entonces sabemos que muchas veces él trabajaba simultáneamente con diferentes formas artísticas para generar sus ideas. Entonces quería compartir con ustedes un poema que él, o parte de un poema que él escribió, y perdón que no cerré las comillas acá al final, en donde dice, el día y la noche hablan. Nosotros, con nuestro rápido avance, hemos traído la muerte al duque Giuliano. Es que él, el duque, se venga de esto, y la venganza es esta, que, como le hemos matado, él nos ha quitado la luz, con los ojos cerrados ha cerrado los nuestros, que ya no brillan en la tierra. ¿Qué habría hecho entonces con nosotros en vida?
Y básicamente se supone que cuando en el análisis de este poema y de estas ideas es como em, el tiempo vence al humano, pero que el humano puede vencer al tiempo también. Si sos una figura lo suficientemente poderosa para que puedas seguir en la historia y se conozca quién es esta persona, pues sigue vivo y vence el tiempo a fin de cuentas. ¿Verdad? Entonces, esas son las meditaciones que él tiene en torno al tiempo y cómo estamos ante figuras que igual, o sea, ella tiene los ojos cerrados y en este caso no sabemos cómo los habrá tenido al final esta figura del día, pero lo que sí sentimos es que y me devuelvo un segundito para que lo puedan ver, es como de cierto modo Giuliano surge vencedor en esta composición figural, ¿verdad? Que estas figuras, aunque pues sí tienen bastante energía y uno siente que podrían moverse en cualquier momento, o sea, desdoblarse para poder em, generar movimiento. em, pero se sienten un poco capitulados, ¿verdad? O que como que han sido como que dominados de cierta manera, están como atrapados en estas poses para la posteridad, ¿verdad? Em, Al otro lado está la tumba de Lorenzo di Medici. em, y que en este caso vemos dos figuras que igual están así como reclinadas, parecidas a las otras, pero con mucho menos tensión y que se considera que son mucho más pasivas. Y que interesantemente también la figura de Lorenzo en sí es más pasiva, ¿verdad? Entonces, ¿eso por qué? Porque se dice que Giuliano era más una figura como em, más militar, ¿verdad? Más de una vida de acción, mientras que Lorenzo era más contemplativo y que entonces eso lo quería poder retratar Miguel Ángel en sus esculturas que retratan a estas dos figuras. Igual son potentes, son poderosos, eh, están encima de, en este caso, las dos figuras que son el amanecer y el ocaso. Entonces, aquí podemos ver la imagen del amanecer que, pues, a ver, uno no tiene los atributos que probablemente hubiera tenido esta obra para reconocer que fuera el amanecer. Aquí mucho de esto lo sabemos a partir de los escritos que nos han quedado de esa época. Lo importante es ver que aquí, pues la figura se asemeja un poco más a una figura clásica, no se ve tan, pues, con esta pose tan compleja, tan complicada, ¿verdad? Que en sí genera tensión, esta es más pacífica y más pasiva en sí, ¿verdad? Ella está como que ya resuelta al haber perdido de cierto modo, esta batalla, en donde pues el ganador es el que se le recuerda, ¿verdad? En este caso, ella ya está de esa cara muy expresiva, ya como de una resignación o de alguna tristeza que ha recibido, lo cual va un poco en contra de lo que uno piensa normalmente con una imagen del amanecer, ¿verdad? Y esta es la figura del anochecer, que de cierto modo es el que dicen es el que emocionalmente más se asemeja al tema del anochecer, como que su mirada que mira hacia abajo, ¿verdad? Y que él está pues reclinado, bastante pasivo también. Pero vemos estos cuerpos que son muy largos, muy, a ver, tal vez también un poco, hay elementos un poco extraños, que es en donde vemos a un Miguel Ángel que ya tiene bastante confianza, ya no está preocupado por hacer las cosas así como buscando eh, imitar perfectamente la realidad, sino que pues aquí se está permitiendo ciertas, y que lo vimos con los esclavos, las figuras de los esclavos, permitiéndose ciertas libertades. Em, Aquí los pueden ver, que verdaderamente son una belleza.
Perdón, quería tener el tiempo para ver, para irle midiendo. Bueno, este es Juliano, en donde lo vemos, como les decía anteriormente, lo vemos más activo. Eso que es parecido a lo que habíamos visto con Moisés, esta como que estrategia de darle una sensación de la figura que en cualquier momento se va a parar debido a ese pie que está hacia atrás y que como que podría estar empujando o presionando su pie para poderse levantar en cualquier momento. Mientras que aquí vemos que Lorenzo no, Lorenzo está más, sí, está contemplativo, está pensativo, además tiene este gran como casco que lo mantiene a él de cierto modo con bastante sombra. Aquí no le vemos sombras en la cara de Juliano, mientras que en este caso sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo puedo como artista integrar para dar a un cuerpo humano esa capacidad de expresar aquello eh, pues, que quiero yo como artista que represente la figura? Aquí tiene la mano y como que se reposa sobre esa mano grande que sostiene la cabeza en en una eh, pose bastante contemplativa. Ok, entonces, como les decía, él había estado en Florencia, pero a cada rato iba y volvía de Roma y eventualmente le piden, y es justo en ese año que se va de Florencia, perdón, se va de Florencia en el 34, nunca vuelve, y se va a dedicar por bastantes años a la creación de esta magnífica composición que es El Último Juicio. Es, queda en el lado del altar de la Capilla Sixtina, lo cual es un lugar pues muy importante en su momento. Ahí era donde el Papa eh, celebraba la misa, sigue siendo un espacio importante, ahí ya no se celebra misa, pero, o no se suele hacer, pero sí es el lugar donde se elige al siguiente papa, ¿verdad? Entonces es un espacio tremendamente importante. Aquí quería señalarles este elemento de estos signuti o estas figuras que forman parte de la estructura arquitectónica que ha creado Miguel Ángel en el techo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo parece que él está literalmente sentado ahí, que le caen las piernas, que las tiene así como que tan, tan, como lo hacen los chiquitos, ¿verdad? Entonces, la ilusión es tan realista pues aquí se lo señalo, pero obviamente esto es parte del primer programa que él completa en este espacio, ¿verdad? Que es la parte del techo. Ahora lo que toca es esta pared del fondo. Y fue un poco controversial en su momento, bueno, fue muy controversial por muchas razones, pero entre las cosas, las primeras controversias que hubo es que tenía esta pared originalmente unos frescos en esta parte posterior y que el Papa los manda a quitar para que se pueda hacer esta gran obra del último juicio. Em, Miguel Ángel era el que había propuesto la idea. Ahorita no me acuerdo exactamente qué era lo que se quería en un momento al inicio, pero es Miguel Ángel que quiere abordar este tema. Obviamente un tema que en la historia del arte cristiana, católica y eso es católica, va a ser una imagen eh, pues no es innovador crear una escena del último juicio, pero sí, pues es una de los últimos juicios más espectaculares y vamos a ir viendo algunos detalles. Em, en sí, pues vemos desde ya que son estos grandes cuerpos muy musculares y que es una imagen saturada de figuras que nos remite de cierto modo perdón, ay, a este dibujo mucho más temprano que les había traído la semana pasada de la batalla, que es el dibujo para un fresco que él iba a hacer en Florencia. Em, y que ahí cuando se los había enseñado fue el interés que siempre ha tenido Miguel Ángel, no solo en estos cuerpos bastante corpulentos, pero en la composición de esos cuerpos y cómo comparten un espacio y cómo este puede estar encima del otro y que ocupa este espacio, como que esta integración de figuras
en un plano, iba a ser algo que siempre le tenía preocupado, siempre lo pensaba. La temática viene a cerrar el, pues, este programa decorativo de la Capilla Sixtina que tiene a un lado que en su totalidad es la salvación, ¿verdad? Porque en el techo está la creación del mundo y alianza con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ahí es en el techo básicamente pues, escenas del Antiguo Testamento y luego es escenas de la vida terrenal de Cristo, ¿verdad? Como por ejemplo la obra del Perugino, cuando vemos que eh, pues él está eh, entregándole las llaves a Pedro y que no sería pues del momento terrenal, pero esos intercambios que él ya habrá surgido, pero que se da en la tierra y luego eso se cierra con el juicio final, ¿verdad? Entonces, todo el tema del ciclo de la salvación viene a cerrarse acá con esta composición que contiene más de 300 figuras, cada una de ellas súper distinta a la anterior, dispuesta de una manera completamente diferente y que hay que tener presente que para cada uno de estos iban a haber muchísimos dibujos preparatorios, ¿verdad? Entonces, pues una magna obra es esta. La crea bajo el liderazgo papal de Pablo III, que había sido papa en un momento en que la iglesia definitivamente está en crisis y que él viene pues a liderar en un momento bastante difícil. Entonces, por un lado tenemos el saqueo de Roma, que les había mencionado anteriormente, que se da en 1527. Luego, también, o sea, en estos mismos tiempos tenemos todo el hecho de que la Iglesia Católica tiene que enfrentar todas las pues señalamientos de los abusos que habían provocado la Reforma Protestante y que a la vez pues tienen que legitimar la Iglesia Católica y todas sus doctrinas, que esto pues dentro de lo que ellos tienen que legitimar, el Papa tiene que legitimar, es la institución del papado, que los protestantes no creen que debe existir, ¿verdad? Los protestantes básicamente es el bautizo, creo que es el bautizo, la confirmación y practicar la fe o algo así. No hay necesidad de toda esta estructura de la iglesia misma, eso no es algo que se requiere. Y pues es en este momento que ellos tienen que, la iglesia católica tiene que establecer su necesidad de existir. Entonces, pues Pablo III va a pedirle a Miguel Ángel que haga esta composición. Entonces, ¿qué es lo que domina la imagen? Me devuelvo un toque, pues aquí es esta figura fuerte, corpulenta, grande, exagerada de Jesús, que es mucho más grande que básicamente que todos los otros, todos los demás. Imagínense que aquí sí parece ser como el mismo tamaño de estos dos figuras de santos que ahorita los vamos a ver, pero que está como que sentado, agachado, ¿verdad? Entonces, si él se fuera a parar, sería mucho más grande que todos los demás. Y está rodeado por diferentes figuras de santos, principalmente santos, y aquí a su costado derecho está María. Em, Perdón, aquí lo podemos ver un poco más de cerca. Las dos figuras las dos figuras más grandes después de la figura de Cristo en sí es San Juan Bautista de este lado, que lleva la piel, que es su insignia, pues, podríamos decir, o sea, su atributo que nos permite reconocerlo, así como en esta mano lleva San Pedro la llave, ¿verdad? Que es pues la llave del cielo. Me devuelvo un segundito para enseñarles acá, eh, creo que lo tengo, no. La figura de María, es interesante que la estamos viendo a ella. Ella es grande, ¿verdad? Acompaña a su hijo y sin embargo está en una pose de bastante sumisión
y un poco como debajo, pues literalmente debajo de ese brazo potente de Cristo. Y ahí la lectura es, la interpretación que se le da es que ya ella, em, ya para el último juicio no hay nada que ella pueda hacer. Ella siempre es la figura al que intercede, la figura que intercede por los humanos que le suplican a ella y que ella intercede y busca esa merced en su hijo, pero que ya para este momento de este juicio final, ya ella no puede hacer nada, ya es muy tarde. Entonces ella solo puede quedarse viendo qué es lo que está sucediendo en su entorno, ¿verdad? En las lunetas arriba, entonces déjame devolverme un toque nada más para que puedan ver en la imagen total. Estas lunetas de arriba tienen los elementos, y este es el detalle que vamos a ver ahora, que son los elementos de la pasión de Cristo. Entonces aquí vemos esa gran cruz llevada por estas diferentes figuras que son como ángeles, pero interesantemente no tienen alas. Entonces son ángeles sin alas que pues están milagrosamente volando en este campo celestial. Y debajo, justo debajo de Cristo, están los ángeles que son los que, como dice los textos bíblicos, son los que van a estar tocando las trompetas que llaman a los muertos a resucitar. Entonces, ojo, el esfuerzo de estos tocadores de trompeta, ¿verdad? De estas trompetas que casi parece que van a explotar del esfuerzo que están haciendo para hacer ese llamado, para tocar esa trompeta, pero es ese gran esfuerzo que se requiere para literalmente resucitar los cuerpos. Y por otro lado, tenemos estos otros ángeles que van llevando, que tienen libros en las manos y lo que están es enseñando los libros que registran las hazañas de las personas, por lo que acuérdense que esto es, y perdón que estoy saltando tanto, pero es que a veces es necesario para que puedan ver. Entonces, aquí está Cristo, estos son los elementos de la pasión. Justo debajo de Cristo están estos ángeles que están literalmente suscitando, resucitando los cuerpos, ¿verdad? Que están surgiendo de la tierra y que están haciendo este gran esfuerzo y que estos están enseñando, estos ángeles están enseñando los libros de los que eh, van a la salvación y esto enseña el libro de las hazañas a los cuerpos que son damnificados, ¿verdad? Entonces, como que miran, no hay nada que puedan hacer, no hay manera de escaparse de estas, ¿verdad? Aquí está escrito. Entonces, así es, ¿verdad? Em, entonces, este es el lado de los que han sido salvados. Entonces, ojo la intensidad de esta imagen y cómo los cuerpos literalmente surgen de la tierra, como que este literalmente está como que saliéndose de la tierra. Este tiene una lápida encima y como que está literalmente como saliéndose por debajo de esta lápida. Estas figuras de cuerpos, o sea, de cadáveres pero que van surgiendo hacia arriba y que vemos estos ángeles, nuevamente ángeles que no son alados, que están eh, ayudando a estas figuras que han resucitado y que les están ayudando en su vuelo hacia el cielo, ¿verdad? Entonces, pues este es el lado de los buenos, los que sí resucitan, los que sí van al cielo con la ayuda de estos ángeles. Y después, como siempre, a mí me encanta el lado de los damnificados, me encanta ver cuál es la interpretación o cuál es como que la visión del artista. Y pues aquí lo que vemos es literalmente gente que había resucitado y que estaba tratando de llegar al cielo y que tenemos estos ángeles que los están, bueno, por un lado tenemos demonios que los están arrastrando hacia abajo y tenemos ángeles arriba que los están golpeando precisamente para que no puedan escapar su destino, o sea, no pueden ir hacia el cielo. Y cada uno de estas figuras, pues tiene una interpretación que se le puede hacer. Entonces, el que a más, que está hacia la izquierda
de estos lleva unas llaves y una bolsita de dinero, que entonces hace referencia a la avaricia, ¿verdad? Entonces aquí vemos ese demonio que lo jala hacia abajo y aquí este que literalmente lo está golpeando para que no pueda subir. Em, este otro que lo vemos, este condenado, lo están jalando por el escroto, por lo que hace referencia al pecado de la lujuria. Perdón, y me hace falta. Ah, no, estos son los dos detalles que les sería señalar. Y después, a mano izquierda, estamos ante el que se conoce como el hombre damnificado, que es una imagen bastante potente, en donde tenemos este diablo horrible, este demonio, perdón, horrible, que lo está jalando para abajo con este otro serpiente criatura que se lo está devorando. Y aquí vemos al hombre en un momento o sea, el momento en que se da cuenta de cuál va a ser su destino, de que él está damnificado por el resto de su vida al infierno, ¿verdad? Y que va a vivir eso constantemente en estar en este lugar terrorífico, o sea, que ni siquiera lo quiere ver, entonces tapa uno de los ojos, el ojo que da hacia el infierno, pero por otro lado tiene este ojo así súper abierto como en shock de lo que se acaba de dar cuenta, esta realización que se acaba de dar de lo terrible de la situación en el que se encuentra, ¿verdad? Em, ¿Y qué sucede en el mundo del infierno, que es la esquina inferior derecha de la composición? em, Quedan, vemos, y eso es interesante porque integra la mitología, pues integra mitología en una escena bíblica, pero este es Caronte, que es la figura mitológica que lleva los, eh, los cuerpos hacia el infierno, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo, pues él literalmente está ahí con el ¿cómo se llama? La paleta que usa para poder navegar y está como que casi echándolos y botándolos de la embarcación para que vayan hacia el lado del infierno, que está todo encendido y pues no es un lugar bonito para estar. Em, Uno de las imágenes, uno de los elementos más llamativos de toda esta composición está en el puro centro. Entonces me devuelvo un segundito para que puedan ver en su totalidad la composición. Entonces, hemos visto esta parte, los cuerpos que van hacia arriba y cómo vuelan hacia el cielo entre los que están salvados y que esos que rodean a Cristo, tanto a mano izquierda como a derecha, son los que pues están ya en el campo celestial, ¿verdad? Entonces, en este campo celestial se encuentran estos santos y estas figuras salvadas van hacia ellos, mientras que las figuras de los damnificados van para abajo, ¿verdad? Y van a este terrorífico fin eh, en, en la composición. Este es uno de los elementos, el que vamos a ver ahorita, que es que llama mucho la atención, especialmente de los historiadores de arte, pues precisamente porque, bueno, por un lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Es la imagen de San Bartolomeo. San Bartolomeo fue uno de los santos martirizados y así como todos deben de andar sus atributos, los mártires suelen llevar los implementos de su martirio, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Bartolomeo que lo habían literalmente desollado, el cuerpo, la piel, y entonces él tiene el cuchillo que se usó, así como la piel de él, o sea, esto es nada más toda la piel sin un cuerpo por debajo, pero lo que llama particularmente la atención es que siempre se ha considerado que este es un autorretrato de Miguel Ángel. ¿Y por qué será que Miguel Ángel se está retratando en este cuerpo de una figura
pues desollada, un cuerpo desollado. ¿Por qué? ¿Qué será eso? Qué extraño. Y hay algunos detalles que son importantes señalar al respecto de o sea, con respecto a la composición y a dónde figura este, este cuerpo. Entonces, si notamos, se está posicionando Miguel Ángel justo en el centro deme un segundito, perdón. Perdón por eso. Entonces, ¿por qué se está poniendo él entre la figura de Cristo, que aquí además no hemos abordado, no lo hemos mencionado tanto, esta pose de Cristo, pero es una pose bastante agresiva, ¿verdad? Pues, mirando y como que puede, pues, pegar violentamente a todas las figuras damnificadas, mirando hacia esa dirección. ¿Por qué se pone él entre estas dos? Entre estos dos extremos, la salvación de Cristo y esta figura dignificada, si lo vemos así, es bastante potente. Y otros detalles, otros aspectos que es importante señalar, bueno, dentro de esa línea que hemos visto, ¿verdad? Cristo, San Bartolomeo con el cuerpo, la figura damnificada, pues es una diagonal que va directo de la salvación de la cruz hacia el infierno y que él está pues en el centro, en el medio de esa diagonal. Y por otro lado, interesantemente, es que San Bartolomeo sostiene esta piel, pero la piel en sí se siente que él la podría dejar caer en cualquier momento. Y si la fuera a dejar caer, esta figura que es Miguel Ángel, caería justo en la embarcación de Caronte. Entonces, pues es casi como decir que él está en un lugar bastante, como dirían en italiano, pericoloso, peligroso, porque pues sí, puede ir directamente al infierno. ¿Por dónde es que podemos interpretar eso? Em, pues hay varias cosas que se usan para interpretar esta situación. Como les había mencionado anteriormente, por un lado, él estaba muy perturbado con la muerte, siempre era una de sus preocupaciones, pero también él más tarde en su vida, en estos momentos de su vida, estaba muy preocupado por la vanidad que él sintió que había externado en su juventud. Em, por su gran talento, ¿verdad? Y le preocupaba también muchísimo el hecho em, de que lo llamaban el divino, porque eso implica que él está casi que retando a Dios o que la gente concibe en él una capacidad como si se asemejara, si él se asemejara a Dios. Y él se sentía muy, 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 muy preocupado por eso. Les recuerdo que él era bastante devoto. Entonces, eh, esa gran preocupación está aquí presente en la obra, en donde vemos que Miguel Ángel está eh, pues considerando eso que podría ser lo que lo lleva a él a pues a no resucitar y a no ser salvado durante el último juicio, ¿verdad? Y de ser damnificado más bien. Em, No sé si tienen alguna duda o pregunta o comentario sobre esta obra del último juicio. Nunca lo analizo pedazo por pedazo así. Lo vi solamente en el estético entero, pero wow, me hace verlo con otros ojos. Y algo que es importante señalar es que es súper cargada de figuras, es una composición en sí como que caótica, pero mantiene una construcción que sigue siendo renacentista en su orden, ¿verdad? Y en su lógica, porque está concebido en registros que hacen que sea más fácil de leer
en su totalidad, ¿verdad? Que lo podemos entender, no tiene bordes como lo que tenía el techo, ¿verdad? El techo lo hace, la manera en que está pintada el techo, lo hace más fácil de leer porque uno va en segmentos. Esta es una sola grandísima composición que no tiene ningún, no es tan marcado en sí. Em, y, y sin embargo, lo podemos leer porque son diferentes registros, diferentes cápsulas, diferentes zonas que nos permite el ojo como que situarse en una sección y después trasladar el ojo de parte, o sea, por las diferentes partes, porque es tan grande que uno no lo puede ver nunca en su totalidad, es imposible. O sea, aquí sí lo estamos viendo en una imagen chiquitita pero igual no podemos no podemos percibir todos los detalles en una sola ojeada, como sí se podía en las composiciones del techo. Y sin embargo, pues siempre sigue teniendo esta construcción lógica detrás que nos permite pues poderlo ir leyendo. Eh, Yo creo que yo no le podría poner atención a alguien que está dando una misa o lo que fuera enfrente de... O sea, no podría dejar de ver ese montón de información. Sí, no, definitivamente, y o sea, la misma fuerza de los cuerpos y lo activos que son y las diferentes poses, y hay tanto ahí que definitivamente, y tal vez por eso no dan misa ya, porque nadie pone atención. Em, pero sí, definitivamente es una cuestión que es bastante, bastante cargada y muy energética, ¿verdad? Hay como un montón de energía ahí. Uno siente esos fuegos, ¿verdad? Siente cómo surgen estos cuerpos hacia arriba, y perdón que aquí no lo están viendo en su totalidad, le he cortado un poco al costado este imagen. Em, pero bueno, aquí definitivamente podemos ver esa preocupación también que él tenía. Un último detalle sobre esta obra es que esto se pinta durante los años de la Reforma Protestante y le piden a él tapar las figuras, que originalmente todas estaban desnudas, completamente desnudas. Él rehúsa hacerlo y pues no lo mandan a destruir porque un amigo artista básicamente entra y tapa con estos como trapitos a los genitales de casi todas las figuras. Entonces, eso que están viendo de todas las telitas estas fueron integradas posteriormente. No estaban ahí originalmente porque Miguel Ángel pues amaba el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces no jamás lo iba a estar tapando necesariamente porque para él no, no había problema, pero debido a pues a la crisis en que se encuentra la iglesia, fue una necesidad, ¿verdad? Y entonces, y no sabemos si existiría en la actualidad si no hubiera sido por, precisamente por el hecho de que, que le taparon a todos estos cuerpos. La última obra de Miguel Ángel es una de las últimas que él hace en su vida. Era una obra que él empieza a hacer cuando tiene 72 años, la empieza, pero la trabajó creo que 15 años. No, ahí solo dice 8, perdón por eso. Em, bueno, más o menos la trabaja como unos 8 o 10 años y que era una obra que no fue hecha por encargo. Esto se dice que tal vez era una de las obras que él hace, que él hizo, que había querido para su propia tumba. No se sabe específicamente, pero lo que sí sabemos es que llega a un punto en 1555, perdón, en que em, en un momento de frustración, se dice, él destruye la escultura, específicamente quiebra ciertas partes, la pierna, nunca se le volvió a poner, le quiebra el brazo, algunas de estos componentes de la escultura por un momento de frustración, es lo que se dice. Entre las teorías del por qué eso sucedió, son múltiples teorías del por qué. Se dice, entre otras cosas, que parte de
de lo que, bueno, antes de empezar en las teorías, les mencioné esto de la tumba, que esto se suponía que era para la tumba de él, pero también él escribió de que esta, y le contaba a su biógrafo, que esta obra él la empezó a trabajar para él mismo, para entretenerse, era lo que él decía, y que él trabajaba de noche, cuando terminaba cualquier otra cosa, que él trabajaba horas en la noche en esta escultura, y por algún motivo se dice que lo trabajó solo con una candela, o sea, utilizando, iluminado solo con una candelita, una velita, lo cual creo que es parte de los mitos que se generan en torno al divino, ¿verdad? De Miguel Ángel. Pero bueno, ahora sí, dentro de las teorías que se dicen sobre la destrucción de, no total, pero la destrucción parcial de la obra, es que se dice que tal vez le encontró alguna imperfección a la piedra, que tenía cierta veta que pues echó a perder la escultura, según él. Por otro lado, se dice que la pierna izquierda, que ya no está ahí, la pierna izquierda de Cristo, estaba entrecruzado con la pierna de la madre, de tal manera que se suponía que había gente que decía que era muy erótico, y dentro de sus propias preocupaciones de su salvación, probablemente no quería que hubiera ningún, pues, eh, malentendido entre Cristo y la madre, la imagen de la madre. Y pues son las cosas que se dicen, pero que literalmente no, nunca vamos a saber cuál de esas podrá haber sido la razón del por qué él específicamente destruye. Aquí pueden ver, por ejemplo, el, ¿cómo se dice eso? La patilla de él, de Cristo. Aquí ven que tiene como unas líneas alrededor, es que él, entre las cosas que le arrancó fue eso, y em, después de que él medio destruye la escultura, se la regala a un asistente amigo de él, quien él permite que la restaure, y luego se vende a Barberini por lo que se conoce como la la Barberini, Pietà Barberini, pero pues también se conoce como la Pietà Barberini fue de Florencia, y entonces que también se conoce principalmente hoy en día como la Pietà Florentino. Em, es considerado uno de los Pietàs. Son tres en escultura y un sinfín de dibujos, que este fue un tema que él trabajó mucho. Él tenía todo un asunto con la mamá, porque la mamá de él, la mamá, o sea, biológica de él, había muerto joven cuando él era muy pequeño, y a él lo crió la madrastra, que por cierto se dice que cocinaba muy bien, y que lo chiñaba, o sea, todo bien con ella, pero él siempre tenía como que esta cuestión con la Virgen, entonces la trabaja mucho a ella y trabaja mucho el tema de piedad, ¿verdad? Y la pérdida y la tristeza que puede haber. Entonces, aquí en esta última obra quiero señalar nuevamente uno de los aspectos que les mencionaba antes, de cómo se considera que la obra de Miguel Ángel, em, él está juntando múltiples escenas en una. No sabemos quién es, cuál es el momento de esta escena. Hay los que dicen que es el descendimiento, hay los que dicen que es una pietà, que es el momento en que después de que lo descienden, ahí está en ese momento de profunda tristeza la Virgen, y hay los que dicen que es el enterramiento. Todas todas son posibilidades. Se interpreta que esta es la figura de la Virgen María y esta es María Magdalena, pero no sabemos quién es esta figura, y que se dice que además esta figura eh, es un autorretrato de esta figura este, con, con el, ¿cómo se dice? El manto encima. Eh, si fuera Nicodemo, entonces sería el descendimiento, pero si es José de Aritmea, entonces sería el entierro. Y si no es ninguno de esos,
pues podría ser una escena de la Pietà con las figuras, o sea, las personas que lo están ayudando a María sentarlo en los regazos, ¿verdad? Que es como una escena más de la Pietà, pero un poco más compleja. Hay los que dicen que no, que una Pietà tiene que ser solamente madre e hijo, entonces no podría ser Pietà. Hay los que dicen bueno, que probablemente es Nicodemo y por ende es un descendimiento. Y de eso, las razones y las teorías tras de eso es porque había en ese momento como un movimiento religioso que se estaba dando justo en esos años, em, que Miguel Ángel tenía una cercana amistad con una Victoria Colonna, más o menos es como la versión y- hecho en español del nombre de ella, que fue una mujer, una viuda bastante adinerada, que era poeta, poetisa, y que mantuvo una estrecha relación, ellos mantuvieron una muy estrecha relación por medio de cartas principalmente, se escribían un montón y eran bastante cercanos, em, que lo había introducido a Miguel Ángel a este movimiento en donde que se conocían como los nicodemistas, eh, que básicamente eran católicos que querían mantenerse y que creían profundamente en la Iglesia Católica, pero que también creían en muchas de las ideas del protestantismo, ¿verdad? Y que entonces, bueno, eventualmente justo en el 55, y esto podría ser, esta era la tercera teoría del por qué tal vez destruyó y dejó esta obra, es que cuando la Iglesia Católica empieza em, a condenar a los nicodemistas, él se asusta, ¿verdad? Y puede ser por eso que abandona la obra, aunque es difícil de considerar que ese habrá sido porque deja intacta la cara. Y la cara de él, si este fuera Nicodemo, entonces sería él mismo y eh, podría ser pues una evidencia en contra de él, entonces pues hay los que no tiene sentido eso, pero es lo que hace sentir a algunos que tal vez esta es una escena del descendimiento, porque entonces tal vez es Nicodemo y que él tenía esa relación a esas ideas en esos momentos. Entonces todo eso está probablemente rondando, puede ser un poco de todo lo que les he dicho, lo que molestó a Miguel Ángel y que lo llevó a básicamente destruir esta obra, pero quienes sean que hayan visto esta Pietà, em, definitivamente podrán, es difícil porque en imágenes, o sea, las imágenes no le hacen nada de gracia de lo espectacular que es, de lo emocional que es tremendamente triste la obra, cuando uno está ante la obra es sumamente conmovedora y que se dice que tal vez algo pues en relación a las tres escenas que les había dicho, que hay los que dicen que posiblemente son las tres escenas en uno y que tal vez era algo que venía trabajando Miguel Ángel de algo que ya se había visto en pintura, que él ya lo había trabajado, que se los mencioné anteriormente cuando vimos el pecado original y la expulsión de Adán y Eva, ¿verdad? Como en una sola escena y en una sola composición pueden haber múltiples fases de una historia, que entonces se dice que si uno observa la obra, hay los que dicen, no sé si qué tan cierto sería, pero que uno puede observar esos tres momentos de la historia en la obra dependiendo de dónde está parado. Que entonces si uno lo empieza a ver desde mano derecha y no pude encontrar fotos de todos los diferentes ángulos mientras montaba, como para ver si tal vez sí, ¿verdad? Pero que entonces si uno empieza a observar la obra desde este lado, nuestra mano derecha, la mano izquierda de Cristo, vemos la Pietà, ¿verdad? Que entonces observamos esa parte de la historia, que en otro momento podemos ver más bien las figuras como que bajando
de la cruz el cuerpo y que desde otro ángulo lo vemos más bien bajando y como que posicionando el cuerpo sobre la tierra para poderlo enterrar, ¿verdad? Entonces, esas son las teorías en torno a esta obra, pero nuevamente, si tienen la oportunidad de ir a Florencia, muchas veces la gente no va, no es como uno de los destinos, los grandes destinos, el Museo de la Ópera del Duomo, pero tanto mi mamá como yo lo disfrutamos inmensamente y esta obra, pues, en persona es, pues, como les digo, es bastante conmovedora. Yo me Em, quedé enfrente de esta obra mínimo media hora. No puedo sí, es salir. espectacular. Yo recuerdo exactamente dónde estaba ubicado y es Mm, muy conmovedor, muy, muy tremendamente. conmovedor. Y es grande. Ojo las Sí, dimensiones. Estamos sí, hablando de una escultura de más de 2 metros de alto. Entonces es o sea, no son las dimensiones del David, pero sí es una escultura bastante, bastante grande. Y que uno sigue como que sigue circulando y pues por ende em, podría ser que uno ve los diferentes momentos de la historia, porque de este lado aquí podemos ver cómo de cierto modo desaparece la Virgen, porque no hay evidencia de que la Virgen estuviera en entierro. Entonces tiene sentido de que ella cuando uno pasa por este lado, ella queda invisibilizada para permitir que la misma escultura pudiera funcionar para cada uno de esos momentos del final de la vida de Cristo. Em, ya son las 7:30, pero voy a aprovechar un par de minutos nada más para empezar con Rafael. em, Rapidito, porque empezamos un poco tarde, entonces aprovecho. Rafael Sanzio es el más joven de los tres y es el que muere más joven de los tres. Entonces muere a los 37 años y eso de cierto modo pues aumentó su fama porque no se sabe nunca qué hubiera logrado si hubiera tenido una pues carrera más longeva. Em, Rafael, de los tres, es considerado, pues era sumamente virtuoso como artista, así como también cortesano, porque técnicamente es impecable, pero también tenía una personalidad súper carismática, siempre se vestía a la más última moda. Rafael fue el que diseñó los uniformes que hasta la fecha se usan en el Vaticano, ¿verdad? Que ese es el diseño de él. Era una figura que pues definitivamente formaba parte de la vida aristocrática, cortesana que se vivía en esos momentos. Era súper inteligente, tremendamente meticuloso en su obra y su obra es principalmente conocida por lo elegante que es, la gracia que tiene y especialmente porque logra con facilidad traducir la naturaleza en algo que es inventado, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como sprezzatura, que es esta apariencia de que algo es súper fácil, que no cuesta nada, que es sencillo el proceso de creatividad. O sea, hay algo en la obra de Rafael que hace sentir que lo hizo sin ningún esfuerzo, casi. Em, y es como que considerada la versión más del Alto Renacimiento como el que logra un refinamiento em, que es nuevamente esta cúspide del Alto Renacimiento, ¿verdad? Él es el que como que cierra esta búsqueda de esa perfección. Después de Rafael, no iba a poderse llegar nunca a tener ese mismo nivel de facilidad como él lo logró, ¿verdad? Porque en la obra de Miguel Ángel uno lo ve, pero por ejemplo estos frescos no tienen esa sprezzatura, ¿verdad? Eso que es este concepto de que lo hace verse como sumamente fácil. Eso lo seguiremos viendo con las obras cuando seguimos viéndolo la semana entrante, pero sí quería empezar em, hablando sobre Rafael, comparando estos dos cuadros. Entonces, Rafael nació en Urbino
y se entrena en Perugia. Su maestro fue Perugino. Perugino había sido, o sea, lo habíamos visto con la obra en la Capilla Sixtina, por ejemplo, la entrega de las llaves. Pero ojo cómo logra como que otro nivel de elegancia, otro nivel de credibilidad que su maestro en una composición que es casi igual, ¿verdad? El maestro termina la obra, él podríamos decir que le hace una copia, pero supera al maestro por creces. No sé si ustedes quisieran comentar cosas que notan como para Bueno, validar. primero, para mí el color, la riqueza de la color y además las posiciones del cuerpo. O sea, hay una definición de detalles del edificio mucho más detallista. Y no entiendo quién es esto como un bufón, que están las dos. ¿Cuál? Esta figura de Ok, acá. sí, ajá. Y en el otro es a la par del hombre vestido en verde a la izquierda. Este de acá. Ajá, ajá. Que es curioso. Sí, en sí es curioso. Lo que yo diría, bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, que aquí yo dimensiona lo del color, lo del detalle en el edificio. Sí, Paula. Como menos rígida, como más, aquí hay como más, se siente como más suelta, ¿verdad? Más dinámica. Y Más tal vez dinámico. como, las dos son muy simétricas, pero siento que tal vez solo como por tener la cabeza así como un poquito como tilted, no sé, como así para el otro lado, ya eso como que le da otro toque, ¿verdad? Al Sí, padre este que los está casando Ajá, como que en el eso pierde centro. la simetría un poco, solamente el hecho de que él tenga la cabeza así como. Ujú. Sí, y diría yo que Más exactamente no profundidad se también siente hay. tan estático. Disculpe. Perdón, Sí, Benjamín. Más profundidad, mucho más profundidad. exacto, claro. Muchísimo más profundidad. Estamos viendo básicamente desde el mismo ángulo y sin embargo lo estamos viendo como que sentimos y captamos mejor el espacio que ellos ocupan y no es tan estático, los cuerpos están dispuestos, no como en una línea, como si fuera digo, una procesión de gente que está moviendo, sino que es gente que está distribuida mejor en el espacio en sí y ocupan ese espacio de una manera que es mucho más creíble, ¿verdad? Aquí literalmente es como que, ok, voy a poner X cantidad de cuerpos de un lado y X cantidad de cuerpos del otro lado. En este caso, no, sentimos que es una agrupación de gente, una aglomeración de gente que está dispuesta de una manera que es mucho más creíble, pero que ni siquiera nos damos cuenta porque parece ser tan limpio, tan obvio, tan claro, ¿verdad? De una manera que pues esa es la sprezzatura del cual nos hablaba el amigo Baldassare Castiglioni, quien pues hablaba sobre cómo todos tenemos que tener sprezzatura, todos deberíamos de aspirar a hacer las cosas de una manera que nos parece, que parece a cualquiera que es fácil, ¿verdad? Y creo que todos hemos estado ante personas así que hacen cosas tremendamente admirables, pero lo hacen sin que parece que lo hacen sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que estaremos viendo la semana entrante cuando seguimos con Rafael. Así que me detengo ya ahora sí acá para que Y pues termine. nos dejen con mucha esperanza volver a semana entrante para seguir con Rafael.